Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar, donde vamos a aprender sobre trastorno límite de la personalidad. Nosotros ya aprendimos sobre los trastornos de personalidad en cuanto a sus generalidades, y en esta ocasión de lo que vamos a hablar es del trastorno límite de la personalidad. Entonces, bien, vamos a compartir entonces la pantalla. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad? La definición general es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indica 5 más de los siguientes ítems. Esto está sacado de DSM-4, que es más o menos lo mismo que DSM-5. Fíjense que dice al principio de la edad adulta, y tal como dijimos en cuanto a los trastornos de personalidad, si bien podemos encontrar manifestaciones de algunos rasgos desde la infancia, es importante tener en cuenta que esto no puede ser diagnosticado hasta el principio de la edad adulta porque no hay personalidad definida hasta que no existe una configuración final o bastante final de la personalidad después de la adolescencia, digamos, al principio de la edad adulta. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta? Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Generalmente lo que nos vamos a encontrar es con personas que tienen alto grado de impulsividad y un nivel de emocionalidad excesivo, de mucha angustia, de mucha desborde, conductas manipuladoras, que tienen como objetivo evitar el abandono real o imaginado. Se desesperan frente a la posibilidad del abandono. Le tienen pavor. Esto es el centro del trastorno límite de la personalidad. El miedo excesivo al abandono. De hecho, muy probablemente en la historia de la mayor parte de las personas vamos a encontrar algunas cuestiones como abandonos o rechazos constantes o pérdidas a edad temprana de seres queridos. Bien, en ese sentido, vamos a encontrar inestabilidad afectiva, ¿sí? Muchas veces esto hace que se confunda con la bipolaridad. Las personas con trastorno límite de la personalidad oscilan de estados de ánimos eufóricos a de repente sentirse desdichados o desgraciados o hiperangustiados, o pueden tener ataques de pánicos con despersonalización y después ataques de ira. En general, lo que podemos ver es un estado de descontrol de las emociones, ¿sí? Ese estado de descontrol y ese miedo constante al abandono, lo que les provoca es sentimientos crónicos de vacío. La sensación de vacío está muy relacionada con una angustia crónica que ya no se sabe qué es. Entonces se describe como un agujero en el pecho, como sensación de vacío, pero en general lo que sabemos es que es como un deterioro emocional ya indistinguible, por eso se siente como vacío. Como yo les decía, ira inapropiada o intensas o dificultades para controlar la ira, ¿sí? Pueden tener estallidos de ira, conductas extremadamente agresivas, o puede ser que el control de la ira provoque ansiedad, despersonalización, angustia, es decir, que en vez de explotar, imploten, digamos. En ese sentido, presentan las personas relaciones interpersonales inestables, intensas, turbulentas, con extremos de idealización y de evaluación. Esto quiere decir que tienen vínculos tan simbióticos a veces y tan turbulentos que pasan de idealizar a las personas a odiarlas, de amarlas a odiarlas, ¿sí? Es muy común que tengas tipos de parejas tóxicas, extremadamente dependientes y después con mucha inestabilidad afectiva, peleas, separaciones, volver, reconciliaciones
muy dramáticas y separaciones también muy dramáticas. Las cosas el vínculo no se administra de una manera madura emocionalmente, sino como con reencuentros y enojos con alta intensidad emocional. Como decíamos, alto nivel de impulsividad, es muy común que haya con comorbilidad abusos de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria. En ese sentido también, y es muy común, encontrar comportamientos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos autolesivos. Este es un tipo de conducta casi que es de diagnóstico diferencial. No en todos los trastornos límite de la personalidad lo vamos a encontrar, pero muy habitualmente sí, donde, por ejemplo, se cortan para aliviar el malestar. Es importante, y es muy importante que presten atención a esto. Las conductas autolesivas, si bien hay que tener cuidado porque se les puede ir la mano y puede ser peligroso, muchas veces provoca mucho susto y en la mayor parte de los casos, los cortes que se pueden hacer en las muñecas o en las piernas, y muy contadas veces por ahí en la panza, a veces en los antebrazos, este tipo de cortes lo que tienen es provocar dolor físico para aliviar el dolor emocional. No tiene intención suicida. Y entonces, en la mayor parte de los casos, no llegan a producir una conducta suicida. Hay casos, por eso hay que tener cuidado, en donde se les va la mano y esto termina en una conducta no deseada, pero bueno, si bien es para asustarse, hay que tener en cuenta que esto no es amenaza suicida. Muchas veces sí, igual lamentablemente, hay de este tipo de conductas, en el caso del trastorno límite de la personalidad, por el intenso nivel de sufrimiento, por lo cual hay que tener, hay que poner atención a este tipo de comportamientos. Es muy común, por ejemplo, que tengan internaciones recurrentes por tomarse las pastillas de manera abusiva, o abusar de algún tipo de sustancia, o bueno, como les digo, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Por eso en muchas ocasiones lo que se elige es que forme parte de la familia del tratamiento, y en ese sentido que al principio, si bien esto es bastante molesto para el paciente en general, la medicación se la administre la familia. ¿Sí? Problemas en la identidad, autoimagen o sentido del sí mismo inestable. Lo que sienten es una sensación de autoestima tan baja y una comparación constante con el resto. Entonces constantemente están comparándose con los demás y están buscando referentes externos, ¿sí? Entonces de repente un día quieren ser veganos, otro día quieren ser estrellas de rock, otro día quieren ser super deportistas, y otro día quieren ser completamente oposicionistas, bueno, y, se asocian a características superficiales de determinadas identidades, ¿no? Quieren formar parte de, así como sucede muy habitualmente en los adolescentes, y esto es normal, bueno, con las personas con trastorno límite de la personalidad, esto es un poco más acusado aún. De la misma manera puede aparecer ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos. La ideación paranoide quiere decir que muchas veces sienten que están solos, que les hacen las cosas a propósito, que al resto no les importa, ¿sí? Que el mundo está contra ellos, o por ejemplo es muy habitual angustiarse excesivamente por la desesperación frente a sentirse con la posibilidad de que sus parejas las engañen y les estén mintiendo todo el tiempo, entonces se obsesionan investigando en las redes sociales a ver si las está engañando o no, y buscan e investigan, se vuelven a veces detectives privados investigando a sus parejas, y esto es por razones similares, ¿sí? De la desesperación que les da sentir que les pueden estar mintiendo, que los pueden dejar, o los pueden estar engañando, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la evolución del trastorno límite de la personalidad?
ustedes por ahí se imaginan con respecto a estas características que yo les dije, las personas con trastorno límite de la personalidad tienen sus peores síntomas en el principio de la edad adulta porque coincide con el alto nivel de impulsividad que las personas tenemos en esas instancias. Alrededor de los 40, 50 años tiende a mermar el nivel de impulsividad por la misma evolución de la personalidad que todos vamos teniendo. Y las personas a esta edad tendemos hacia el aplomo y el autocontrol y la autoconciencia. Es una evolución normal y esto beneficia a las personas con trastorno límite de la personalidad. Lo que sí es un trastorno de personalidad tan sufriente que muchas veces deja en comorbilidad una depresión o algunos trastornos asociados, como a veces residuos del trastorno de la conducta alimentaria o los trastornos de la conducta alimentaria o algunas cuestiones de sustancias o algunos problemas vinculares aún, ¿sí? Entre las personas que llegan a diagnóstico desde la adolescencia a mediana edad, un 70% habrá cometido algún intento de suicidio o un 50% lo repetirá. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico de tiempo. Afortunadamente cada vez hay más conciencia de este tipo de trastornos y los profesionales de la salud mental cada vez están más preparados para reconocerlo. Pero no hace muchos años que esto es así y en general era confundido por uno de los aspectos de sus comorbilidades, ¿no? Entonces era visto solamente por el trastorno de ansiedad generalizada, o solamente por el trastorno de abuso de sustancias, o solamente por el trastorno del control de los impulsos, o solamente por el trastorno de la conducta alimentaria. Y la característica justamente de este trastorno es que parece ser que tiene un poco de todo. Nos da la sensación que tiene pánico, que tiene TAC, que tiene TOC, que tiene características paranoides, que tiene otros tipos de trastornos como los que les mencioné. Entonces, aparentemente parecía que estábamos haciendo mal el diagnóstico. No. Esta es la característica de este tipo de trastornos y por eso es importante reconocerlo a tiempo, porque cuanto antes podamos reconocerlo, cuanto antes pueden adquirir herramientas para lidiar con este nivel de sufrimiento. Bien, ¿cuáles son las causas de este tipo de trastorno? Bien, alta reactividad emocional, es decir, son personas que probablemente tienen un mayor nivel de sensibilidad, es decir, como si fuese un nivel de umbral de dolor más bajo, entonces reaccionan más fácilmente. Un lento retorno a la calma quiere decir que le cuesta más calmarse que a otros tipos de personas, más la combinación histórica de un ambiente invalidante. Familias que no han sabido hacer con las dificultades emocionales y han empeorado el problema. Entonces, es común que las personas con trastorno límite de la personalidad a lo largo de su vida se encuentren como frases como vos siempre sos la problemática, siempre que estar preocupándose por vos, lo haces a propósito, lo haces para llamar la atención, sos una exagerada, siempre estás manipulando, vos querés todo para vos y el resto de tu familia no te importa, siempre teniendo este tipo de reacciones y a vos no te importan los demás, sos una egoísta, sos complicada, sos tan sensible, y entonces este tipo de reacciones de la familia va incrementando la baja autoestima y empeorando el problema porque esto genera mucha angustia, mucha impotencia e incluso provoca reacciones de impulsividad, agresividad que retroalimentan el problema. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Algo les adelanté entonces. Abandono en la niñez o en la adolescencia, vida familiar disociada, abandonos, muertes, rechazos, invalidaciones, turbulencias familiares, un ambiente invalidante, como les dije, comunicación deficiente en la familia o comunicación paradojal, abuso sexual, físico o emocional. Se estima que el 75% de las pacientes, digo las pacientes porque la mayor parte son mujeres, han sufrido abuso sexual en la infancia, ¿sí?
Y muchas veces lo que provoca tal deterioro o tal es que además del abuso sexual, que ya de por sí es deteriorante para la psiquis, hay un mal manejo de esta situación en la familia, por ejemplo, ocultamientos o no creerles. Esto genera mucha ira con la familia no entienden por qué la persona se vuelve tan agresiva con su propia familia, no entienden. Y muchas veces es porque la familia, sin darse cuenta, está presionando a que la persona se posicione con una entereza que no es justa para el nivel de abuso que sufrió en algún momento. Bueno, y el TLP tiende, como yo les decía, tiende a ocurrir más en las mujeres y en pacientes psiquiátricos hospitalizados. Bien, esto entonces es la globalidad desde lo que es el trastorno límite de la personalidad, y es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta porque generalmente es de los trastornos de personalidad que más nos vamos a encontrar en la red Sanar. Si bien podríamos decir el trastorno de personalidad con más nivel de sufrimiento, diría yo, es el más egodistónico. Es el que más chances tiene de obtener un tratamiento adecuado. El trastorno límite de la personalidad es el único que cuenta con un tratamiento específico para poder acompañarlos de manera adecuada, y es la terapia dialéctico-conductual. Se llama DBT, B larga, ¿sí? Las siglas son en inglés. Entonces, en el caso de que las personas con trastorno límite de la personalidad requieran de tratamiento, nosotros como voluntarios podemos sugerir que busquen un tratamiento que sea efectivo para el tipo de trastorno que tiene, para que los puedan ayudar, porque si terminan consultando con terapeutas no especializados, lo que puede llegar a suceder es que acaben por ser más invalidados y más incomprendidos, y su problema sea simplificado, y al final sea como un deterioro más o uno más de los fracasos, y eso no no sería lo ideal, ¿sí? Entonces, si en general asisten a terapeutas cognitivos, los terapeutas cognitivos en general están al tanto de la necesidad de este tipo de terapias, y muchas veces pueden buscar o derivar a este tipo de este tipo de tratamientos. Pero bueno, de todos modos es importante que ustedes conozcan cuáles son los tipos de trastornos, de tratamientos que son adecuados para este tipo de trastornos. En cuanto a nosotros en la red Sanar, es muy importante que ustedes sean conscientes que este tipo de trastornos sí puede ser integrado, se pueden beneficiar muchísimo del apoyo vincular, del trato amoroso que les podemos dar en la red Sanar y de la psicoeducación. Sí pueden, porque muchas de las herramientas de la DBT tienen que ver con habilidades interpersonales, reestructuración cognitiva, manejo de emociones. Muchas de las herramientas que vemos en la red Sanar son parte también del tipo de terapia de la DBT, así que tranquilamente se podrían beneficiar de esto. Eso sí, por supuesto tienen que estar en un tratamiento además, y tenemos que pedirles por favor que asistan a, si no es que lo están haciendo, a un tipo de terapia adecuada y tratamiento psiquiátrico adecuado, y como ustedes ya saben, que presenten el certificado. Y además, lo ideal sería que tuviéramos conocimiento de algún vínculo al que pudiéramos llamar en el caso de que hubiese algún tipo de demanda. La otra dificultad con la que nos podemos encontrar en la red Sanar con este tipo de trastornos es que pueden llegar a ser excesivamente demandantes de sus compañeros y o de los coordinadores. Y en ese sentido, es importante que ustedes sepan manejar adecuadamente los límites de manera amorosa y asertiva, porque la responsabilidad que ustedes tienen como voluntarios es de acompañar como psicoeducadores, pero no necesariamente cumplir una función que a ustedes les puede quedar grande. En ese sentido es importante que ustedes puedan derivar a familia y profesionales idóneos y no se sobreexijan
conteniendo, porque es muy común que estas personas llamen diciendo que no aguantan más, que se quieren suicidar. Por supuesto, dar la contención adecuada, pero con una limitación adecuada, sin desgastarse, ¿sí? Por eso es importante que puedan cumplir con eso y que dejen las reglas claras en cuanto al grupo, porque muchas veces pueden ser demandantes en cuanto a los compañeros, y los compañeros muchas veces apenas están pudiendo consigo mismos como para estar conteniendo a otros. Entonces, es importante que remarquen la importancia de que las necesidades excesivas de contención sean que vengan de parte de los profesionales, que cada cual tenga como profesionales tratantes, ¿sí? Y si no los tienen, que por favor los busquen, ¿sí? Y en ese sentido, si es necesario, que busquen la manera de hablar individualmente con las personas que están siendo muy demandantes. Pero en la medida de lo posible, no expulsarlos de los grupos, ¿sí? Porque realmente se pueden beneficiar de esto. De la misma manera, prestar atención de no ser hipercríticos o invalidantes, porque muchas veces tienen tipos de conductas muy controversiales, y a veces nos dan ganas de retarlos, y bueno, controlar el deseo que nos puede dar, o controlar el deseo sobreprotector, que es muy importante que esto no caigamos en el lugar sobreprotector, porque son personas que tienden a demandar esto, y hay que cuidar, acompañar, pero no sobreproteger. Hay que dejar claro que el proceso es individual, y aunque se sienta muy angustiado o angustiada, que sepa que puede contar con sus propias herramientas y su propia evolución, ¿sí? Y dejarle claro cuál es la función del taller. Bueno, esto es para darles algunas herramientas. De todos modos, pueden o podemos seguir charlando en el contexto de la clase. Piensen sus preguntas y en la clase los vemos con más claridad. Espero que estén muy bien y nos vemos en la clase. Hasta luego.